Todos sean bienvenidos a History Fan Elizabeth Galíndez. Como siempre, un gusto nuevamente charlar algún tema de historia y en este caso dándole continuidad a nuestro tema del video pasado de las logias masónicas, pero en este caso pues enfocándonos particularmente en su accionar en México, qué influencia tienen en la vida política de México. Y nuestra charla de hoy la vamos a iniciar en el justo momento en el que se da la primer presidencia, en el que México ya se instaura como república, en el momento en el que el primer emperador, Agustín de Iturbide, de hecho ya no está, ya no existe, y que ya podemos detectar de manera mucho más precisa, pues la injerencia de las logias masónicas en la vida política del recién constituido México. Ciertamente sabemos que desde el periodo de la lucha de independencia, al menos desde 1813, una facción, un grupo masón, el del rito escocés, pues empieza a tener presencia en el nuevo país. Se introduce con las tropas españolas que vienen a combatir a los insurgentes, pero es en el momento en el que se instaura la república donde ya es muy claro que los políticos del momento pues tienen vínculos con estas logias masónicas. Por un lado, tenemos ese rito escocés que se vincula más con la ideología conservadora y en este sentido, si alguien no ubica muy bien lo que refiere el término conservador, tenemos ya un video en donde se explica de manera precisa a qué me estoy refiriendo con ideología liberal y con ideología conservadora, podrían checarlo, pero como se comenta, el rito escocés, el grupo masón del rito escocés se vincula mucho más con el rito, con el grupo conservador, mientras que tenemos otro grupo masón llamado del rito de York, que más bien tiene una vinculación ideológica con los liberales. Guadalupe Victoria, al ver esta confrontación ideológica de los dos grupos masones preponderantes, pues integra en su gabinete a gente de los dos ritos para de alguna manera nivelar. Y tenemos aquí una injerencia muy importante, que es el embajador norteamericano de este momento, el señor Poinsett. Este personaje es del rito de York, de la logia masónica de York, y en todo momento deja sentir su injerencia y pues su influencia en la vida política nacional. Aquí empieza ya una carrera en donde el rito de York, que aquí estamos viendo pues su distintivo, y el rito escocés, pues ya se empiezan a perfilar como bandos incluso encontrados, como bandos incluso que llegan a tener pues una discordia más importante conforme va avanzando el tiempo. Esto afecta a cómo se van tomando las decisiones dentro del mismo México, del mismo país. Esto trae mucha inestabilidad en la vida política, pues interna del país que recién se está formando, que es México. Y bueno, incluso se conforma un nuevo rito, un nuevo grupo masón, que de hecho es conocida como el Rito Nacional Mexicano, que desde 1826 se funda y que también empieza a tener presencia, mucha más en años futuros, como se mencionará más adelante. Tenemos pues que incluso dentro de los mismos grupos masones, en el caso, por ejemplo, del rito de York, tenemos a tres personajes que son muy importantes en los primeros momentos de la vida política de México. Podríamos mencionar a Manuel Gómez Pedraza, a Vicente Guerrero, podríamos mencionar también a Valentín Gómez Farías, tres personajes que son de primera importancia, incluso asumen puestos presidenciales. Los tres pertenecen al rito de York, de la logia del rito de York, pero incluso se confrontan entre sí. O sea, no solamente tenemos a dos logias masónicas confrontadas dentro del país, sino que incluso dentro de un mismo rito masón se confrontan los diferentes personajes, algunos más radicales, otros menos, en su forma de cómo querer constituir el nuevo país. Y esto, insisto,
trae gran inestabilidad política pues a este país que están haciendo. Y eso hace que México se vuelva una presa pues sumamente codiciada incluso en el mundo, porque las potencias mismas, las potencias europeas, son claras de esta inestabilidad y por tanto pues se dan a la tarea incluso de intentar conquistarla. Es de ahí que pues México vive toda una serie de intervenciones a lo largo del siglo XIX. El punto álgido de esta confrontación incluso nos lleva a que entre 1846 y 1848 México se vea totalmente sacudido, es intervenido, es prácticamente abusado por Estados Unidos, por su vecino del norte, es invadido, es maltratado, es ocupado por estos 2 años por los ejércitos invasores, es mutilado y después de esta experiencia tan traumática para el país, los dos ritos, el rito escocés y el rito de York, incluso se culpan uno al otro al decir que pues son ellos los que están inestabilizando el país. Es tan grave, son tan graves estas acusaciones que incluso son de alguna manera pues declaradas como fuera de la ley los grupos masones y se empiezan a ver como mal dentro del ámbito político quien pertenezca a los mismos. Y esto da por pauta que tanto el rito de York como el rito escocés pues la verdad es que ya no son bien vistos dentro del país y se impone por tanto el rito nacional mexicano, es decir, la masonería realmente no desaparece, simplemente como que toma fuerza este tercer grupo que son los del rito nacional mexicano. Y precisamente de este rito nacional mexicano es el que coopta, es el que toma a la siguiente generación de políticos que van a tener injerencia pues en la vida política de este país, ¿no? Podemos mencionar a un Santos Degollado, podemos mencionar a un Ponciano Arriaga, podemos mencionar a Melchor Ocampo, a Sebastián Lerdo de Tejada y sin duda al que se reconoce de manera pues más pronta a Benito Juárez. Todos ellos son la siguiente generación de políticos, no son ya los que participaron en independencia, sino que son la siguiente generación de políticos, ya todos ellos declarados abiertamente liberales y ya todos ellos, pues de alguna manera reclutados por el rito mexicano, por el rito nacional mexicano de esta logia masónica, pero que en algún momento siguen teniendo mucho vínculo con el rito de York, con el rito que pues tiene más vínculos con la ideología liberal. De ahí pues que tomemos como punto álgido el año 1868. Justamente en este contexto de que pues ya México está pasando estos eventos de intervenciones, de invasiones por parte de las potencias, de alguna manera las logias masónicas de aquí del país se sientan, negocian, consideran que la paz es lo que es viable en este momento y firman el Tratado Solemne de Alianza y Amistad. Los grupos que se encuentran aquí en México firman este tratado y es a partir de este año, 1868, 1870 y subsecuentes, que se deviene un momento de paz en el país. Se ha dicho por mucho tiempo que este periodo de paz pues es la paz porfiriana, que es Porfirio Díaz el que trae la paz, el que trae la estabilidad, y ciertamente si tú analizas la vida política del país, pues realmente te viene claramente la idea y la información que no es Porfirio Díaz el que trae la paz al país, sino que es el pacto que hacen las logias masónicas, porque ellos son los que deciden que lo que conviene es pactar, traer la paz, pues para de alguna manera finalmente traer benefactores ellos mismos, no solo políticos, sino también incluso económicos. Y esto no es exclusivo de México. En Europa misma se da este tratado de paz entre las diferentes facciones porque las logias masónicas no solamente están actuando en México, sino también en Estados Unidos, sino también en Europa. Y precisamente a partir de este año se da la unificación de países que eran muy conflictivos, como Italia, se unifica Italia, se unifica Alemania, se concluyen lo que se conocen como las guerras burguesas, o sea, definitivamente incluso viene un periodo de paz para el mundo occidental, si lo queremos leer así, y ese periodo de paz concluye hasta
la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, sin duda, hubo una inconformidad entre los grupos masones que a su vez trajo como consecuencia disconformidades políticas, y esto rompió en la Primera Guerra Mundial de 1914 hasta el siglo XX. Y en el caso de México, esta ruptura se da en 1910 cuando inicia la Revolución Mexicana, y por tanto pues ya notamos una ruptura de la élite política económica del país. De esta manera llegamos al final. Nuevamente mil gracias por estar acompañándome aquí en su canal de historia, History Fan Elizabeth Galíndez. Ojalá que haya quedado relativamente claro que se tiene que comprender la influencia de las logias masónicas en la vida política de México del siglo XIX para que se comprenda tanta inestabilidad, que esto no solamente es una confrontación entre liberales y conservadores, sino que tiene otras capas de poder que se están pugnando ahí, y que la mentada paz porfiriana tal vez no tiene mucho que ver con Porfirio, sino con las mismas logias masónicas. Les agradezco muchísimo su atención, les deseo mucha salud, les deseo un excelente día, tarde, noche, y pues bueno, nos estaremos viendo con el siguiente video muy pronto. Gracias.